Entonces combinamos los datos de estaciones de monitoreo, datos de percepción remota se llama esta parte, que son vistos desde los satélites, pero también, como la UNAM, por ejemplo, tiene algunos sensores a través de una red que se llama Aeronet, que mide de abajo hacia arriba también los aerosoles que están suspendidos ahí. Y finalmente ocupamos un par de modelos químicos. Este hace una combinación, le llaman reanálisis de datos, es como hacer promedios de promedios y algunos ajustes, y luego utilizamos un modelo que es muy común, digamos, muy usado, que se llama High-Split. Ese modelo nos ayuda a saber de dónde provenía el aire hace 1 hora, hace 2 horas, hace 10 horas. ¿Sí está claro? Tomamos algún elemento de volumen, por ejemplo aquí, si yo me preguntara, ¿por qué huele, no? De tal forma, o si estoy viendo claramente algún humito que hay aquí en el ambiente, ¿de dónde provino ese humo, ese viento? Esa parcela de aire se llama. Entonces, a través de resolver conjunto de ecuaciones diferenciales, nosotros podemos calcular como si nos fuéramos hacia atrás en el tiempo y decir, ese elemento de volumen que en este instante veo o en cierto momento provino de esta región. ¿Sí? Entonces, esa combinación de datos nos permitió hacer varias cosas. Por un lado, construir, dividimos ese periodo de tiempo, lo dividimos en estaciones, digamos, divididas en 3 meses. Entonces vemos que, por ejemplo, estos resultados son los modelos, resultado de los modelos de trayectoria. Las líneas en rojo, los colores en rojo, quiere decir que hay más trayectorias, ¿no? Venían de ese lugar las parcelas de aire. Entonces, aquí logramos ver como un piquito. Quiere decir que para marzo, abril, mayo, en promedio para estos años, el viento de esta zona del Pacífico se fue hacia la zona centro. Tenemos por acá otro caso. En junio, julio y agosto tenemos que el viento predominante venía de esta zona de Centroamérica, de Yucatán, etcétera. Y en esta parte de septiembre, octubre, noviembre, pues venía del Golfo y acá está prácticamente como que no hay una dirección preferencial. También a lo mejor aquí hay algún piquito, ¿sale? Entonces tenemos este ingrediente que es de dónde proviene el viento dividido en las épocas, ¿no? Y por otro lado, también con otro producto satelital, tenemos aquí puntitos en rojo que nos señalan los incendios. Entonces, esos incendios también vienen de un producto satelital y vemos claramente que en mayo, en la época de secas, pues es donde hay un montón de incendios. Yo cuando hice eso, la verdad que me maravillé porque yo no tenía idea, me maravillé en el mal sentido, pues porque aquí no se muestra, pero toda esta parte de Centroamérica está ardiendo, ¿no? Si lo vemos desde el satélite, todo el tiempo hay incendios en Mérida, en Yucatán y hacia abajo, Guatemala y todo esto. Aquí hicimos un corte para ser consistentes con la región de estudio. Pero entonces, ¿qué pasará, por ejemplo? Tenemos incendios en esta parte del Pacífico y al mismo tiempo, para esa época, mayo, marzo, abril, mayo, el viento predominante va del Pacífico hacia el centro. Entonces, seguramente en la zona centro del país, la que estamos analizando, pues algo tendrán que influir estos incendios que producen partículas sobre la calidad del aire de la zona de la megalópolis. ¿Sí? Es un poquito la idea, seguir de dónde viene esa fuente, ¿no? De dónde estaba esa fuente. Y acá en esta gráfica vemos varias cosas al mismo tiempo. En rojo y en gris tenemos la intensidad y el número de incendios que ocurrieron por mes. Entonces, es consistente, ¿verdad? En mayo tenemos ese pico de la cantidad y de la intensidad de incendios. Y por otro lado, en esta otra escala, acá tenemos las partículas y en negro podemos observar las partículas de tamaño 10, las PM10, y vemos que hay un pico, su máximo ocurre justo cuando ocurre el máximo en los incendios, ¿no? Entonces, de alguna manera los datos nos están diciendo que la calidad del aire, a lo mejor en la ciudad de Puebla o en la Ciudad de México, principalmente estos datos son de la Ciudad de México, pues en cierta medida tiene que ver no tanto con las emisiones locales, sino con las emisiones de grandes incendios, como lo que pasó hace unos meses, ¿no? Que incluso cerraron la escuela un par de días, ¿no?
Bueno, entonces hay algunas conclusiones. Lo que ya les comenté, tenemos en ciertas épocas del año esas partículas más elevadas, tenemos que también observamos a lo largo de estos años algunas mejoras en la calidad del aire, esas coinciden, de repente las gráficas dan bajoncitos, coinciden pues por las políticas públicas que se implementaron, es decir, se mejoran los combustibles, se hacen más eficientes los motores, se implementa el programa Hoy No Circula, que allá en el DF, etcétera. Entonces, este tipo de medidas parece ser que en el tema de las partículas ayudó bastante. Por otro lado, bueno, analizamos también la parte de las lluvias y vimos que el calcio, que es un trazador del polvo, también se presentaba mucho en nuestras muestras que se colectaron de lluvia. Y bueno, ahí hay algunas conclusiones. No quisiera detenerme mucho. Este artículo se publicó ya hace un par de años y ahí si hay necesidad lo podemos compartir. Bueno, ahora les platico de otro caso donde están los aerosoles. En este caso tiene que ver con las emisiones de los barcos. Los barcos contribuyen un montón a las emisiones, también de partículas PM, pero también de azufre, y eso a su vez, como ya vimos, contribuye al tema de la formación de nubes y cambio climático. Entonces, la pregunta que teníamos a nivel país, ¿no? La Semarnat, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la SCT, entre otras, tenían la pregunta de si debíamos entrar a una regulación internacional para prevenir la contaminación del aire por barcos. Esto que se ve acá, esa franja en azul oscuro, es una zona de control de emisiones que ya tiene Estados Unidos. Esa zona de control de emisiones es una ECA, ¿no? Por sus siglas. Quiere decir que los barcos de cualquier bandera de nación van navegando y cuando entran a esta franja, de alguna manera tienen que disminuir sus emisiones, porque esas seguramente tendrán un impacto pues, en las personas, etcétera. Entonces, la pregunta era, hay otros países que ya tienen establecida su zona de control de emisiones y en aquel momento, hace como 5 años, la pregunta era si México también debía tener una zona de control de emisiones. Esta es una imagen, no son aviones, en este caso son barcos. Aquí podemos seguir algunas de las rutas de los barcos, ¿verdad? Y pues nada más resaltar la importancia, ¿no? De este medio de transporte masivo, ¿verdad? Dice aquí que casi todo lo que usamos, lo que tenemos como bienes, en algún momento fue transportado por barcos y además de eso, la Organización Marítima Internacional estima un crecimiento de las emisiones de esos barcos, pues debido a que la cantidad de mercancías y de viajes, etcétera, que van a ocurrir, pues va a seguir aumentando. Entonces, ese es el escenario. El asunto de esto es que esos barcos utilizan un combustible que tiene alto contenido en azufre. Este que está acá es un ejemplo del combustible que ellos utilizan, no todos, pero algunos sí. El chiste es que genere calor para mover esos motores, ¿no? Entonces, este convenio se llama MARPOL y tiene varios anexos que fueron firmados en diferentes épocas, tiempos, pero el último es el anexo 6 que toca el tema de aire. Entonces, es para prevenir la contaminación atmosférica. Básicamente, tenemos que proteger a la biodiversidad, tenemos que tener cuidado de la salud de las personas por las implicaciones que ya vimos que tienen estas partículas. Está el hecho, ¿verdad?, de que se transportan grandes cantidades de materia prima, de productos, y vean, aquí se alcanza a ver una persona, ¿verdad? Vean el tamaño que tiene el cigüeñal del motor de uno de esos barcos, son enormes, son 15 kilómetros, un cigüeñal es increíble, para mí es increíble. Y vean la calidad del aire en una de esas zonas donde tienen actividad marítima portuaria, ¿no? Bueno, yo todavía no me convencía en aquel momento si los barcos realmente emitían tanto azufre. Y entonces lo que hicimos fue buscar pues algunos datos y entonces vimos las emisiones de CO2, de óxidos de nitrógeno, de partículas, pero estas barras que andan por acá tienen que ver con las emisiones de azufre. Entonces los colores en la escala de grises, todos ellos tienen que ver con el transporte marítimo. Diferentes autores señalan que estas serían las toneladas, millones de toneladas al año de SO2 que emiten los barcos, que están aquí, todas estas, en comparación con el transporte terrestre de todo el planeta, ¿no? ¿Sí está claro?
Entonces, por mucho, los barcos rebasan las emisiones de los vehículos de todo el planeta. Entonces, es un tema bien importante y no dejen de pensar en el tipo de combustible, ¿no? Entonces, son esas emisiones y el tipo de combustible el gran problema. ¿Y cuál es el gran problema? A ver, acá ahora yo quiero preguntarles, ¿esto qué es? Pues ya dijimos, son las rutas de los barcos, ¿verdad? Pero esto que está en colores más intensos en rojo, pues quiere decir que hay mayor tráfico, ¿verdad? De esas rutas de los barcos. Y claramente se ve que en esta zona de Estados Unidos, Galveston, Houston, por allá, tenemos un montón de actividad. Hay mucha actividad en los puertos. Es la zona, ¿no? Económica. Y vean qué pasa por acá. Hay algunas bolitas rojas grandotas y unas más chiquitas, ¿no? En colores menos cálidos, digamos. Y también, acá no se ve en este mapa, en la aplicación se le da la vuelta, pero también podríamos ver que lo mismo ocurre, un montón de rutas de tráfico en esta parte de China que todos sabemos que pues de ahí mandan para todo el mundo, ¿no? Sus productos. Y también pasa lo mismo, ¿ya vieron? Estas bolitas rojas están por aquí, están en el Mar del Norte, esta región, están aquí, están un poquito por California y también acá. ¿Qué son? Es el número de muertes prematuras, ¿no? Tiene que ver con eso, asociadas a las emisiones de barcos. Entonces es un tema importante que realmente no creo que tengamos todavía muy presente. Nos preocupamos por muchos años en regular las emisiones de vehículos, digamos, terrestres, mejorar sus combustibles, etcétera, pero en el tema de barcos no. Realmente, y créanlo de veras, un estudiante de maestría se hizo esta pregunta hace 12 años de la Universidad de Delaware, que fue estudiante del doctor Corbett, que ahora es la eminencia en este tema de la salud y las emisiones de barcos. Él se preguntó, pues, ¿cuánto contaminan los barcos? ¿Qué implicaciones tienen en la salud? Y de ahí fue que surgió el anexo 6 y todo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos una propuesta. Pues la primera pregunta es saber, en un cierto dominio de influencia para México, un dominio espacial y temporal, pues cuáles son las emisiones que tenemos de barcos. Si nos ponemos a pensar en los barcos, solo los nacionales tenemos creo que uno o dos. Entonces no. Pero por ahí navegan barcos de todos los países, ¿no? Y entonces, lo primero fue construir un inventario de emisiones. A lo mejor se les hace mucho, es mucho. Tardamos prácticamente un año en generar esa información. Y esa información provino de diferentes fuentes. Cuando agotamos las fuentes nacionales, nos fuimos a Estados Unidos, nos fuimos a Canadá, y al mismo tiempo, por ahí alguien me dio el tip y decidimos acercarnos a una agencia aseguradora que es Lloyd's. Esa agencia asegura todos los barcos prácticamente en el mundo, los más grandotes. Entonces, pues si tú tienes un seguro de algo que vale tan caro, que transporta tantos bienes, segurito que tienes hasta el nombre del fabricante del tenedor, ¿no? Que se usa, ¿me explico? Tienen todos los datos y gracias a ellos y al doctor Corbett, en un año logramos construir este inventario de emisiones en este dominio. Entonces, estas líneas que se ven aquí, pues es una foto en un cierto instante de las emisiones de azufre y después viene lo bueno. Bueno, para mí, que es meter esto en la computadora, en un modelo para simular qué pasa con esas emisiones. No nada más se emite, sino que hay transporte de los contaminantes. El viento se los lleva a otra parte o pueden reaccionar químicamente con otros elementos, con la radiación, etcétera. Entonces, todas esas partes de cuánto se emite, cómo se transforma, cómo se transporta, cómo se deposita, todo eso lo podemos estimar a partir de un modelo de calidad del aire y con eso, esos datos tratar de meterlos en un modelo de salud para estimar el número de muertes prematuras, casos de cáncer, etcétera, y sobre todo, bueno, preocupados pues por la población más vulnerable que son los niños y los adultos, y también quedó pendiente el tema de analizar los impactos del azufre sobre la biodiversidad, que eso es justo lo que les comentaba en un inicio, eso es en lo que estamos trabajando ahora, y ya sin mayor preámbulo les comento rapidísimo, esos modelos de calidad del aire, pues lo que tenemos es una cierta región de estudio,
pero de ahí hacia arriba. Entonces tenemos que incluir el tipo de suelo, la topografía, la velocidad del viento, la cantidad de radiación, todos los parámetros que ustedes piensen que tenemos en la atmósfera, esos van metidos ahí, el tipo de nubes, un montón de cosas. Tomamos una columna y esa columna la partimos en capas y cada capa la dividimos en cuadritos, que era lo que nos comentaban el profesor en la mañana sobre hacer estas mallas, esa grilla le llamó, me parece. Entonces tenemos elementos de volumen y puede ser cualquier variable, ahí teta es cualquier variable que dependa de ciertas coordenadas y lo que hacen los modelos es resolver qué es lo que pasa con cada variable en cada celda para cada tiempo, ¿no? Entonces esos modelos consumen bastante recursos computacionales. Rocío, un favor, olvidé decirte si le podías dar clic acá. No sé si todavía andes por ahí, Rocío. Rocío. Que le haga clic ahí, es un video. Se me olvidó. Y es que estamos muy desconectados de allá. Pero lo que vamos a ver acá es ya un ejemplo de una de esas variables. Escogimos, por ejemplo, el ozono para presentarla, ¿sí? Entonces, esa es, miren ustedes. Ahí están las emisiones. Se ve por acá una línea. De repente se ve una línea. ¿Sí la logran ver? Pues, y aquí se vio una. Por aquí se vio algo. ¿Ya la vieron? Entonces, el ozono no lo emiten los barcos directamente, ¿sale? Sino que los contaminantes que emiten reaccionan químicamente y después se pueden transformar, por ejemplo, en ozono, y ese ozono toda vez puede viajar, como vean que se mete un poquito, ¿alcanzaron a ver aquí que se metió un poquito? Bueno, tenemos otros lugares como aquí esta parte del norte, que hay ciudades, pues ellos localmente emiten sus propias emisiones, porque no lo comenté, pero también consideramos las emisiones en tierra. Entonces, bueno, es una combinación de eso. Finalmente, pues lo que hacemos es promediar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues corre ese modelo con las emisiones, piensa que esto va a seguir como hasta ahora, es decir, no hay firma, no hay regulación, y ese es este escenario. Solo firmar un convenio, la tendencia mundial sería el escenario, ¿no? Y por otro lado, ese escenario, añádele la firma del convenio, quiere decir restringir las emisiones, reducirlas, etcétera, y sería algo un poco más limpio, ¿no? Después, al compararlos, nos dimos cuenta de que estas zonas en rojo quiere decir que aumenta, que la diferencia es positiva y al revés, la diferencia es negativa. Y como aquí hay azules y rojos, el problema del ozono es complicado porque hay zonas en rojo que quiere decir que de alguna manera vamos a tener beneficio y las otras, o al revés, ya no me acuerdo. Ajá, esto que dice acá, el ozono se reduce en algunas áreas y estaciones del año hasta 1.5 veces, pero en otras partes se incrementa. Entonces, el firmar ese convenio en el caso del ozono, pues no está tan claro que nos ayude, ¿no? ¿Sale? Y tenemos por acá el caso del azufre. Este es otra vez un escenario usual, digamos, con la tendencia, y este es un escenario bajo regulación. Entonces, ahora se me ocurrió aquí presentarles, perdón, ahora ya cambié aquí el cociente, entre y ahora sí vemos que tenemos reducciones de 10 a 20% en la parte del Golfo y un montón de reducción en las costas del Pacífico, debido a que estamos restringiendo las emisiones de barcos y había una ruta bien importante en el Pacífico, entonces los mayores beneficios serían acá, de reducción, se reduce un montón, ¿no? Tenemos el caso de las partículas, que también, a diferencia del ozono, que tuvimos beneficios y cosas que no son buenas, acá también tenemos básicamente reducción en toda la zona costera, ¿sale? Entonces, bueno, hay algunas conclusiones de lo que ya platicamos. Finalmente, esta historia tuvo un final feliz, casi feliz. ¿Por qué? Bueno, pues yo pude escribir este reporte, me tocó escribirlo 2 veces en español y en inglés, y también se publica en francés. ¿Por qué? Porque en este caso encontramos financiamiento para el segundo año a partir de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Esta comisión incluye México, Estados Unidos y Canadá.
Entonces, bueno, pues ellos nos pedían reportes en los 3 idiomas y se firmó un año después el convenio por parte de la SST, ¿no? Porque para la implementación, ¿sale? Entonces, a mí me tocó ver casi todo, esta parte yo ya no la viví, ¿no? Ya no estaba ahí, pero bueno, fue interesante ver para mí que pudimos hacer un proyecto desde abajo hasta llegar a la regulación. ¿Por qué les digo que no es completamente feliz para mí? Porque nos hace falta la otra parte que es pues de verificar pues que efectivamente los barcos que entren a esa zona de control de emisiones, por ejemplo, de azufre, pues efectivamente estén haciendo eso. Entonces, cada país signatario de este convenio tiene que verificar que se esté cumpliendo. Desafortunadamente nos hace falta infraestructura para poder llevar a cabo eso. Pero bueno, es un buen avance, ¿no? Finalmente, ya para terminar casi la última parte, les quiero comentar de un proyecto que tiene que ver con fertilización con orina humana. La primera pregunta que surge ahí es, ¿vas a fertilizar? Hay problema de agentes patógenos. ¿Qué tal el sabor y la aceptación, verdad? Entonces, pues tenemos las instalaciones, digamos, en un pueblo aquí cercano, que es pasando la Valsequillo, que es San Bernardino Tepenene, está ubicado entre esta parte de Valsequillo y la Sierra del Tenso, y ahí se colectan orina humana y a través de un cierto diseño de este baño seco, y lo que hicimos, a grosso modo, fue trabajar con lechuga y con betabel. Para eso, pues vimos en la literatura que había diferentes dosis para cada una de las plantas, pensando en que la orina contiene nitrógeno y este es esencial para el desarrollo vegetativo de algunas plantas. Y así rápidamente les cuento que en el caso de la lechuga se midió el ancho de la hoja, la longitud de la hoja y el peso de la hoja. Aquí nuevamente en estos diagramas de caja, ustedes pueden ver que pues hay barras de error también y que pues tenemos como que aumenta un poquito, ¿verdad? El peso de la hoja conforme la dosis de orina va aumentando, pero realmente no vimos algo que estuviera como que algo significativo. Caso contrario, el caso del betabel. En el caso del betabel hicimos varios experimentos, pero se engloban en que un experimento utilizamos el suelo de ese lugar donde se colecta la orina y utilizamos en otro caso vermiculita. Este que está aquí pues es un suelo de esa zona semiárida y pues tendrá algunos nutrientes. Y este sustrato que utilizamos pues es prácticamente inerte, no tiene prácticamente nutrientes. Entonces lo que hicimos fue ver cómo a diferentes dosis de suministro de nitrógeno por medio de la orina tratada, nosotros veíamos el peso. Entonces, vean aquí que tenemos que sube un poquito el peso, baja, sube y regresa, ¿no? Entonces, el mayor rendimiento en peso ocurrió para esta dosis. Y después, en el caso de la vermiculita, también esa dosis. Y ahora aquí viene una cosa que se llama la prueba de Tukey. Eso nos ayuda a ver qué tanto influye en esos tratamientos o dosis de orina, mejor dicho, esas dosis de orina, qué tanto influyen en el desarrollo de la planta. Entonces, en este caso, ¿cuántos grupos tenemos? Yo puedo leer que dice 1, 2, 3, no, este es el 4, ¿verdad? Es el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, y aquí hay grupo 3 y grupo 4. ¿Y aquí qué hay? Grupo 2, grupo 2, grupo 2, grupo 2 y grupo 1. Quiere decir que, de alguna manera, al tener diferentes grupos, estos 4 tratamientos son independientes. Es decir, que efectivamente la dosis de orina, en el caso de la vermiculita, sí afectó favorablemente en el desarrollo vegetativo de la planta. ¿Sale? Bueno, y en el caso del suelo de Tepenene no estaba tan claro. ¿Por qué? Porque la orina humana que tiene nitrógeno no está actuando sola, sino está en combinación con los nutrientes que ya tenía el suelo. ¿Sale? Entonces, bueno, hay algunas conclusiones. Algo que nos alienta un poco, bueno, es que encontramos la dosis adecuada de orina para incrementar el peso seco de betabel. Si quisiéramos implementar esto, ¿no?
ya tenemos el baño seco, ya tenemos la manera de almacenar la orina para que en ese proceso de almacenamiento se mueran las bacterias, patógenos, etcétera. Y entonces incrementar, tratar de poner esto en marcha. Ahora, vimos que esos nutrientes que tiene el suelo de Tepenene, qué tan rico es o no, pues vimos que la diferencia entre la vermiculita y el suelo solo es del 5%, crecen un poquito más usando el suelo que tiene esos nutrientes, o sea, es muy poquito, pero al mismo tiempo comparamos con algunos estudios en otras regiones que también usan betabel, usan las dosis similares de orina y obtuvimos nosotros 4 veces mayor peso que esos estudios, ¿sí? Entonces, también nos atrevimos a calcular el beneficio económico de reemplazar ese fertilizante comercial, reemplazarlo por la orina humana. Entonces, se ahorraban a las familias, se podrían ahorrar alrededor de 20,000 pesos por un año, por esa hectárea que tomamos como muestra, se ahorrarían 20,000 pesos en un año, ¿no? Sin embargo, pues necesitamos fertilizar eso con 50 personas, necesitamos muchos donadores, ¿no? Estábamos pensando en una familia como de 4 o 5 personas, entonces necesitamos que sus vecinos también vayan por ahí, colaboren, exactamente. Entonces, ese artículo, el doctor José Luis y un servidor, aquí hay otros autores, ya recientemente lo enviamos, esperemos que muy pronto sea aceptado, y ahí hay más detalles, ¿no? Y pues por mi parte, muchas gracias. ¿Cuánto me falta? ¿Me sobra?